Cuando alguien quiere tener referencias del cine mexicano, solamente hay de dos sopas. O se habla de comedias mediocres producidas por Chenito Pérez, o se habla de películas que resuenan en el mundo, que triunfan, pero que tristemente estas historias solo demuestran lo podrido que está México por dentro. No es queja, solamente creo que se puede hablar sobre más temas diferentes y hacer resaltar a México por otras cosas. Y Radical es una de estas. Retrata lo podrido que está México. Pero aquí no solamente se centran en la delincuencia, el crimen organizado, ni la pobreza. O sea, sí tocan estos temas, pero la historia gira en torno a la educación en el país, la corrupción que se vive, los estereotipos que ya se tienen desde hace como 100 años en la enseñanza. Tocan temas tan interesantes, te dejan enseñanzas tan valiosas que realmente todo mexicano, todo docente tiene que verla. Hoy te voy a contar mi opinión y un pequeño resumen de Radical. Primero que nada, hay que aclarar que Radical está basada en una historia real. Desconozco cuánto de la película fue verdad, pero saber que sí pasó le da un plus para mí. Esta comienza mostrándonos el lugar en el que pasaremos estas 2 horas. Matamoros, donde está la frontera con Estados Unidos. Este es un pequeño pueblito que está lejos de la civilización. Está abandonado e inundado por la delincuencia. Aún así, dentro de él hay gente que quiere superarse. Salir adelante a pesar de las adversidades, y hay mucha más gente que vive en la ignorancia. La mediocridad, cansada de llevar esa vida de mierda sin poder hacer más que recoger basura. En esta historia, más allá de centrarse en la pobreza, el crimen organizado, que si bien es un factor importante, seguimos la vida de nuestros protagonistas, Nico, Lupe, Paloma y Sergio. La película comienza contándonos cómo es que se vive en Matamoros. Delincuencia por todos lados, pobreza, clases mediocres con maestros retrógradas que se creen superiores, gente cansada de vivir constantemente su cruda realidad. Les voy a ser sincero, y al principio creí que sería otra de estas películas donde solamente muestran lo podrido que está México, su gente y toda la corrupción que hay alrededor. Y sí lo hace, pero tiene un cambio, que es suficiente para dejar de ser una historia convencional. Y es que desde los primeros minutos te dejan en claro que sí te van a mostrar todos estos temas, pero van a profundizar en uno que creo que ninguna película ha profundizado, y es la educación. Nos citamos en la escuela primaria de este pueblito, una escuela en decadencia. El ciclo escolar va empezando y hay alumnos dispuestos a empezar con todo este ciclo escolar, así como también hay alumnos que están cansados de todo. Pero la triste realidad es que a sus maestros les vale madre lo que puedan enseñar, solo se concentran en la maldita prueba enlace, que es lo que los evalúa a ellos como profesores. Ninguno tiene esa hambre por incentivar a sus alumnos a que aprendan como la mayoría de los profesores lo hace. Son gente que se creen superiores solo por tener un título y quieren imponer su presencia en vez de impartir clases. Pero todo esto cambiaría el primer día de clases. Una maestra de 6º año decidió renunciar para convertirse en madre. Por ende, mandarían a un profesor de intercambio, Sergio, protagonizado por Eugenio Derbez. Pero este sería un maestro poco convencional, fuera de lo común. A él le gusta enseñar, pero su forma es más didáctica. Sergio rompe con todos los clichés de la educación que han de llevar ya como 100 años. Él no se cree ni la máxima autoridad, ni quiere tener sometidos a sus alumnos, callados, bien sentados y queriendo tener su atención a fuerzas. Él literalmente los deja hacer lo que quieran. Hace despertar su conocimiento de cada uno y trata de enseñarles de maneras diferentes a cada uno. Los motiva a aprender, les enseña a resolver problemas. No los obliga a seguir un temario aburrido del cual la mayoría de los alumnos no aprenderá nada. Y desde aquí, la película ya me atrapó. Para empezar, es evidente que en México y en muchas partes del mundo hay un gran problema con la educación. Los maestros se creen la máxima autoridad y quieren que aprendas a su modo. Tienen un sistema lineal donde la mayoría no despierta la curiosidad del alumno para motivar el aprendizaje. Y Radical expone este problema. Y no solo lo expone, propone una solución que va más ad hoc con la actualidad. Usar las herramientas actuales para aprender en vez de verlas como un método de ataque a la enseñanza. ¿Cuántos maestros no se enojan porque busques algo en internet? Porque uses el teléfono para resolver algún problema que te dejen. El mundo ha cambiado y la educación tiene que cambiar. Ya hay herramientas más eficientes para poder resolver un problema. Los maestros ya no lo saben todo. Fueron superados por máquinas, pero no pueden aceptarlos. La educación actualmente se encuentra en una etapa de negación por los docentes que se niegan a equivocarse. Se niegan a no saberlo todo, cuando su verdadero trabajo debería ser motivarte a ti, guiarte en el camino del aprendizaje, para que dejes atrás esa mentalidad mediocre del no puedo.
esa mentalidad mediocre al enfrentar un problema y no poder ver solución. Les voy a ser sincero, yo en pandemia creo que aprendí más de la ingeniería que en los primeros 4 semestres que estuve. Los maestros realmente les valía madre, pero aplicaron un método de enseñanza que era o estudias tú o no pasas, porque ellos no te enseñaban nada, ellos solo te decían tienes que hacer esto, esto y esto. Si entrabas a su clase estaba bien, si no entrabas no, y la mayoría de te decían pues investiga, 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 y yo ahí es donde empecé a aprender más de la carrera, investigando por mí mismo. Y todo eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahorita. Entonces, ya los tiempos cambiaron. Ya los maestros no lo saben todo. Ya puedes aprender más en internet. Ahora, hay una mentalidad mediocre que circula mucho por las redes sociales, donde te dicen, no estudies. Una carrera no te va a dar más oportunidades en la vida. Con una carrera no te vas a hacer millonario. Yo como ingeniero puedo comprobarlo. Una carrera no te lo dará todo en la vida. Pero ese no es el punto de una carrera universitaria. El punto es aprender. El punto es estudiar. Es cambiar tu perspectiva ignorante de ver las cosas. No esperar que por un papel te vayas a ser millonario. Evidentemente, no. Eso es 1 en 1.000.000. La educación te abre la mente. Ves la vida de otra manera. No te cierras a que solo hay una salida. Te ayuda a encontrar más cosas. Adquieres habilidades que no todo el mundo tiene. Razonas. Eres más sensato. Pero tristemente en la actualidad pueden más esos discursos que dicen no estudies, eso no vale nada, mejor mátate trabajando 10 horas en trabajos pesados 6 veces a la semana y pon un negocio, te irá mejor. Sí, puede que te vaya mejor. Solamente al 1% de esas personas les va mejor. Los demás se quedan ahí nada más porque no tienen la capacidad de resolver un problema. Cuando se pone dura la situación, solo lo evitan y se conforman con lo que tienen. Eso te da la educación. No te da carros de lujo ni viajes todos los días, pero te da estabilidad. Te da una mentalidad más abierta para poder salir adelante. Te da comunidad. Pongo un ejemplo muy personal. Yo recién terminé mis estudios profesionales, sigo trabajando como becario en la empresa que estoy mientras sale mi título. Pero un día reflexionando con otros becarios vimos la gran diferencia porque nosotros en este puesto ganamos lo mismo que un obrero. El mínimo. Pero vimos a nuestro alrededor todas esas personas cargando, terminando estresadas, cansadas, incluso hasta lesionadas, y nosotros sentados en una computadora resolviendo problemas más grandes. Dijimos, güey, ganamos el mínimo, pero ¿qué prefieres? ¿El trabajo donde ganas el mínimo o el trabajo donde ganas el mínimo? Es una diferencia muy grande. Estoy de acuerdo que te matas 18 años de tu vida estudiando y al final es duro. En los últimos años sientes que estás perdiendo tu tiempo, pero cuando terminas te das cuenta que todo valió la pena. Y no es en el momento. Todo empieza a valer la pena. Ya cuando acabas tus estudios es un proceso de empezar a construir tu vida profesional. No seré una persona millonaria, pero tendré un trabajo en el que gane decente. No me lastime, esté cómodo y donde hasta a veces ni haga mucho. Eso te garantiza una educación. Pero me desvío mucho del tema, entonces retomemos la historia. Sergio, al llegar a la escuela, es el bicho raro, al que todos ven feo porque tiene un método de enseñar diferente. Pero desde los primeros minutos, él despierta la curiosidad de sus alumnos. Ellos se interesan por aprender, descubren temas nuevos, se dan cuenta que no solo son una persona más sentada en una banca. Y aquí es donde entran nuestros 3 protagonistas que les había comentado. Nico, el payaso de la clase. Su vida es muy dura. Su hermano anda en malos pasos y le está arrastrando a él. Parece que son huérfanos y los dos quieren salir adelante, de maneras no muy convencionales. Pero con la llegada de Sergio, Nico se da cuenta que no es un burro para la escuela. Solamente no habían sabido enseñarle. Después tenemos a Lupe, una niña cuya madre no hace nada con el pretexto de que trabaja toda la noche. Lupe, estando en 6º de primaria, se hace cargo del quehacer de su casa, el cuidado de sus hermanos pequeños, la comida, la escuela. Es el claro ejemplo de la madurez a temprana edad y responsabilidad que a un niño no deberían tocarle. Y tenemos a Paloma, una niña cuyo padre es pepenador, viven al lado de un basurero y casi siempre es buleada por todos. Pero lo que nadie sabía hasta que llegó Sergio es que es una niña superdotada. Es la más inteligente de la escuela, si no es que está del país, que sabe de temas que ni los maestros se imaginan. A lo largo de la película seguimos la vida de estos 3 niños y Sergio, que va en contra del sistema imponiendo un método de enseñanza diferente pero eficiente, que solamente hizo salir a la luz la ignorancia de los profesores y algunas personas del pueblo. Y en sí la película es esto completamente. A lo largo de esta aparecen problemas como maestros corruptos que quieren tumbar a Sergio, aparece una pizca de la corrupción del gobierno mexicano, hay 2 que 3 escenas de suspenso desgarradoras que en estas escenas sí un poco de conveniencia del guión. Aunque ya sabiendo que fue basado en hechos reales lo dudo, pero al final Nico no tenía escapatoria. Era hundirse en el mundo del crimen organizado con su hermano o morir. Y le tocó la segunda.
pero salvando a sus amigos. ¿Qué les digo? Como que sí se notó conveniencia del guión, porque a pesar de ser un salón lleno de alumnos, solo salían estos 3 protagonistas. Pero esta escena sí te deja pensando cómo es que hay personas que en verdad parece que no tienen escapatoria. Y creo que no hay mucho más que decir. Al final Sergio, aunque no les enseñó el temario ni lo que deberían de ver en sexto grado, su grupo fue el que tuvo más porcentaje a nivel nacional en el examen de enlace. Y es que Sergio no les enseñó lo que deberían de saber, hizo algo más importante y les enseñó a pensar, les enseñó a resolver problemas. Y eso es lo que cuenta a la hora de ir a la escuela. En conclusión, Radical es una película buena, entretenida, que te muestra cómo la educación es parte fundamental en la vida de las personas. Te muestra cómo es que sí sirve ir a la escuela y que no importa cuántos títulos tengas, a la hora de ejercer, lo que cuenta son tus valores, la educación que tienes, tu integridad, la pasión con la que vivas la vida. Un título solo es un papel. La formación que consigues en el proceso de adquirir un título es lo que cuenta para tu vida diaria y profesional. Mi calificación final para Radical es de 8.0. Me encantó, me hizo reflexionar, te mueve cosas dentro de ti y son de las películas que más amo, las que te muestran otra perspectiva de lo que tú vives y te enseñan el valor de las cosas. Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película, ¿qué te pareció? ¿Te gustó la actuación de Eugenio Derbez? ¿Te agradó el mensaje? ¿O simplemente para ti fue otra película más donde te muestran lo podrido que está México? Cuéntame todo aquí abajo en los comentarios para seguir hablando de esta película que me encantó, más por el mensaje que da y sus reflexiones. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera del Cine. Adiós.